Hay personas que se levantan y lo primero que hacen es mirar el teléfono. Otras se levantan y lo primero que hacen es mirar los problemas. Piensan en las deudas, en el trabajo, en la discusión que tuvieron ayer, en lo que les falta y en lo que otros tienen. Sin darse cuenta, entregan las primeras horas del día al miedo, a la ansiedad y a la preocupación. Y después le preguntan a Dios por qué sienten que está lejos. Pero quiero que pienses en algo. Si un hijo entra a la casa de su padre y nunca lo saluda, nunca le habla y solo aparece cuando necesita dinero, ¿cómo sería esa relación? No sería una relación, sería una costumbre interesada. Lo mismo ocurre con muchas personas y su vida espiritual. Quieren la protección de Dios, quieren los milagros de Dios, quieren la paz de Dios, pero no le entregan a Dios el momento más valioso del día, el comienzo. El primer pensamiento de la mañana tiene una fuerza extraordinaria. Es como la primera semilla que cae sobre la tierra. Si plantas temor, cosecharás angustia. Si plantas resentimiento, cosecharás amargura. Pero si plantas a Dios, durante el día entero encontrarás dirección. La Biblia dice en el Salmo 5, 3, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera. No dice que David buscaba a Dios cuando ya no tenía salida. Dice que lo buscaba desde temprano, porque entendía que un hombre que empieza el día con Dios no tiene garantizada una vida sin problemas, pero sí una vida con propósito. Muchos creen que agradar a Dios consiste en hacer grandes sacrificios. Piensan que deben esperar el momento perfecto, tener mucho conocimiento o vivir una vida impecable. Pero Dios siempre ha trabajado con personas comunes que decidieron tener hábitos extraordinarios. No son las grandes decisiones las que cambian una vida, son las pequeñas decisiones repetidas todos los días. Por eso quiero compartir contigo 7 hábitos mañaneros que pueden transformar tu manera de vivir la fe. No son fórmulas mágicas, no son secretos ocultos. Son principios sencillos que, cuando los practicas con sinceridad, comienzan a ordenar tu mente, tu corazón y tu camino. El primer hábito es despertar con gratitud antes que con peticiones. La mayoría de las personas se acerca a Dios con una lista de necesidades. Señor, ayúdame. Señor, dame trabajo. Señor, sana mi familia. Señor, abre una puerta. Y no hay nada malo en pedir. El problema es cuando olvidas agradecer. Un corazón agradecido tiene una perspectiva diferente de la vida. La gratitud cambia la forma en que observa la realidad. Mientras uno se queja porque tiene que trabajar, otro agradece porque tiene una oportunidad. Mientras uno se lamenta por las dificultades de su familia, otro agradece porque todavía tiene una familia. La gratitud no niega los problemas. La gratitud reconoce que Dios sigue siendo bueno incluso en medio de ellos. Cuando abras los ojos por la mañana, antes de tocar el teléfono, antes de revisar los mensajes, antes de levantarte de la cama, acostúmbrate a decir: gracias Dios porque hoy sigo respirando. Gracias porque me das una nueva oportunidad. Gracias porque todavía estás escribiendo una historia conmigo. Tal vez ayer cometiste errores. Tal vez fracasaste. Tal vez perdiste algo importante. Pero el hecho de despertar significa que Dios todavía no ha terminado contigo. Hay personas que creen que la fe consiste en esperar un milagro gigante. Sin embargo, el milagro más grande muchas veces ya ocurrió y no lo notaron. Abriste los ojos. Tu corazón sigue latiendo. Tienes un nuevo amanecer. Y cuando empiezas el día agradeciendo, ocurre algo poderoso. Tu mente deja de enfocarse en la escasez y comienza a reconocer la abundancia de las pequeñas cosas. El segundo hábito es guardar silencio para escuchar a Dios. Vivimos en una generación que tiene miedo al silencio. Siempre hay ruido, música, videos, redes sociales, noticias, conversaciones. Incluso cuando una persona está sola, llena el espacio con alguna distracción, pero Dios muchas veces habla cuando el ruido se apaga. No necesitas escuchar una voz sobrenatural. Muchas veces Dios habla a través de una convicción, de una paz que llega al corazón o de una verdad bíblica que cobra sentido en tu vida. El problema es que quieres respuestas rápidas mientras tu mente corre en todas las direcciones. Imagina un lago. Si el agua está agitada no puedes ver el fondo, pero cuando el agua se calma todo se vuelve claro. Así funciona el corazón humano. Dedica unos minutos de la mañana a permanecer en silencio, no para pensar en tus obligaciones, no para planear discusiones imaginarias, solo para reconocer la presencia de Dios. Ese silencio es una declaración de confianza, es decirle al Creador: no quiero correr delante de ti, quiero caminar contigo. Y aquí aparece una enseñanza muy importante.
La disciplina espiritual vale más que la emoción espiritual. Hay días en los que sentirás deseos de orar, hay días en los que no sentirás nada, hay días en los que estarás motivado, hay días en los que estarás cansado. Si dependes de las emociones, abandonarás el camino. Pero si construyes hábitos, permanecerás firme. Un árbol no crece porque un día recibió mucha agua, crece porque recibe agua constantemente. Lo mismo ocurre con la fe. El tercer hábito es leer la palabra de Dios antes de alimentar tu mente con el mundo. Observa lo que sucede normalmente. Muchas personas comienzan el día leyendo noticias negativas, comparándose en redes sociales o escuchando opiniones que les llenan de miedo. Después intentan vivir con esperanza. Eso es como sembrar espinas y esperar flores. Tu mente es un terreno fértil. Todo lo que permites entrar comienza a producir fruto. Si las primeras palabras que recibes vienen del temor, vivirás preocupado. Si las primeras palabras vienen de la ira, vivirás alterado. Pero si las primeras palabras vienen de Dios, tendrás una referencia diferente para enfrentar el día. No se trata de leer muchos capítulos para impresionar a alguien. Se trata de permitir que una verdad transforme tu manera de pensar. Puedes leer un versículo y meditar en él durante todo el día. Puedes preguntarte cómo aplico esto a mi vida, qué me está enseñando Dios, qué actitud necesito cambiar. Porque la Biblia no fue dada para acumular información, fue dada para producir transformación. Hay personas que conocen cientos de versículos y siguen tratando mal a los demás. Siguen viviendo con orgullo, con resentimiento y con egoísmo. Y hay otras que conocen poco, pero practican lo que aprenden. Esas personas reflejan el carácter de Dios. No olvides esto. La meta no es solamente leer la palabra. La meta es permitir que la palabra te lea a ti, descubra tus debilidades y forme una nueva versión de tu corazón. Cuando la mañana comienza con gratitud, silencio y dirección espiritual, ya no enfrentas el día como alguien perdido. Empiezas a caminar como una persona que sabe que no está sola y que entiende que cada amanecer es una oportunidad para agradar a Dios con la forma en que vive. El cuarto hábito es hablar con Dios antes de hablar con el mundo. Muchas personas creen que orar es repetir palabras bonitas. Piensan que una oración larga tiene más valor que una oración sincera. Pero Dios no está buscando discursos perfectos, está buscando un corazón dispuesto. Observa la relación que tienen los hijos pequeños con sus padres. No utilizan frases complicadas, no preparan un texto elegante, simplemente hablan, expresan lo que sienten, lo que temen y lo que esperan. Esa naturalidad es una de las formas más profundas de confianza. Así debería comenzar tu mañana. Antes de responder mensajes, antes de entrar a una reunión, antes de escuchar la opinión de los demás, habla con Dios. Cuéntale lo que hay en tu corazón. Dile qué te preocupa, qué decisión debes tomar, qué carga estás llevando y también qué sueños has guardado en silencio. La oración no cambia solamente las circunstancias, primero cambia a la persona que ora. Muchas veces le pides a Dios que cambie a quienes te rodean, pero mientras hablas con Él descubres que el primer corazón que necesita ser transformado es el tuyo. Quizá estabas pidiendo paciencia y comprendes que eres demasiado impulsivo. Quizá estabas pidiendo prosperidad y descubres que has sido irresponsable. Quizá estabas pidiendo paz y entiendes que llevas años alimentando el resentimiento. Por eso la oración es tan poderosa. No es un espacio para convencer a Dios de hacer tu voluntad. Es un espacio para permitir que su voluntad forme tu carácter. Y aquí aparece una idea que pocas personas aceptan. Dios está más interesado en la persona en la que te conviertes que en las cosas que consigues. El mundo mide el éxito por lo que tienes. Dios mira lo que eres. Puedes tener dinero y ser pobre de espíritu. Puedes tener reconocimiento y vivir vacío. Puedes ganar muchas batallas externas mientras pierdes la guerra que ocurre dentro de ti. Cuando comienzas el día orando, recuerdas que tu identidad no depende de los aplausos ni de las críticas. Depende de aquel que te creó. El quinto hábito es ordenar tu vida porque el orden también honra a Dios. Existe una idea equivocada que dice que una persona espiritual puede vivir de cualquier manera, que la fe reemplaza la disciplina, que basta con tener buenas intenciones. Pero cuando observas la creación, descubres que Dios es un Dios de orden. El universo sigue leyes precisas. Las estaciones tienen un tiempo. El sol aparece cada mañana. La naturaleza funciona con equilibrio. Entonces, ¿por qué muchas personas quieren una vida bendecida mientras viven en el desorden permanente? Se acuestan tarde y se levantan sin energía. Gastan más de lo que ganan, prometen y no cumplen, empiezan proyectos y los abandonan, sueñan mucho pero actúan poco. Después dicen que están esperando el tiempo de Dios.
Hay una frase que refleja una gran verdad. Dios provee la semilla, pero el ser humano debe sembrarla. No puedes pedir una cosecha diferente si todos los días repites las mismas acciones. Ordenar tu mañana es una forma de administrar el regalo que Dios te dio, el tiempo. Levántate con un propósito, haz tu cama, organiza tu espacio, define tus prioridades. No permitas que el día decida por ti, decide tú cómo quieres vivirlo. Puede parecer algo pequeño, pero las grandes transformaciones empiezan con actos sencillos. Una persona que aprende a gobernar sus primeras horas del día desarrolla la capacidad de gobernar muchas otras áreas de su vida. Y esto conecta con una enseñanza que cambia la perspectiva de la fe. La disciplina es una forma de amor. Cuando haces ejercicio, cuidas el cuerpo que Dios te entregó. Cuando trabajas con excelencia, honras los talentos que recibiste. Cuando administras bien tu tiempo, demuestras gratitud por la vida que se te ha concedido. No es espiritual vivir en el caos esperando un milagro que resuelva las consecuencias de la falta de responsabilidad. La fe y la disciplina no son enemigas, caminan juntas. Noé construyó el arca tabla por tabla. José administró los recursos de Egipto con inteligencia. Nehemías reconstruyó los muros con organización y esfuerzo. Dios hizo grandes cosas, pero esas personas también asumieron su responsabilidad. El sexto hábito es decidir desde la mañana que vas a servir y no solamente a recibir. Vivimos en una época donde muchas personas preguntan: ¿qué puedo obtener? ¿Qué gano yo? ¿Qué beneficio me trae esto? Pero el corazón de Dios funciona de una manera diferente. Jesús enseñó que quien quiera ser grande debe aprender a servir. Eso significa que cuando comienza tu día puedes hacer una oración distinta. En lugar de preguntar solamente: Dios, ¿qué vas a darme hoy? Puedes preguntar: Dios, ¿a quién puedo ayudar hoy? Tal vez sea una palabra de ánimo para alguien que está desanimado. Tal vez sea escuchar a una persona que se siente sola. Tal vez sea hacer tu trabajo con excelencia aunque nadie te esté observando. Muchas personas esperan oportunidades extraordinarias para hacer el bien y olvidan que las mayores transformaciones nacen de acciones pequeñas. Una sonrisa puede cambiar el día de alguien. Una llamada puede evitar que una persona se rinda. Un acto de generosidad puede convertirse en la respuesta a una oración que nunca escuchaste. Cuando decides servir ocurre algo sorprendente. Tus propios problemas dejan de ocupar el centro de tu vida. No porque desaparezcan, sino porque comprendes que el mundo es más grande que tus preocupaciones. Hay personas que viven agotadas porque todo gira alrededor de ellas mismas. Todo lo interpretan desde su dolor, desde su necesidad y desde su frustración. Pero cuando aprendes a servir, descubres que Dios muchas veces sana tu corazón mientras utilizas tus manos para bendecir a otros. Y quiero que recuerdes esto. Agradar a Dios no consiste únicamente en levantar las manos durante una oración. También consiste en extenderlas para ayudar a quien lo necesita. No basta con decir que amas a Dios y desprecias a las personas. No basta con hablar de fe si tus acciones contradicen tus palabras. El verdadero crecimiento espiritual siempre produce frutos visibles. Produce humildad donde antes había orgullo. Produce paciencia donde antes había ira. Produce generosidad donde antes había egoísmo. Produce esperanza donde antes había desesperación. Por eso las primeras horas del día son tan importantes, porque en ellas decides qué clase de persona vas a ser cuando lleguen las dificultades. Cualquiera puede actuar con calma cuando todo sale bien, pero el hombre y la mujer que han cultivado hábitos espirituales reaccionan de manera diferente cuando aparece la tormenta. No porque sean más fuertes que los demás, sino porque desde el amanecer han decidido caminar acompañados por Dios y permitir que cada pensamiento, cada palabra y cada acción reflejen la fe que dicen tener. Y llegamos al séptimo hábito, uno que parece sencillo, pero que tiene el poder de transformar toda tu vida. Salir de casa con la decisión firme de obedecer a Dios, incluso cuando hacerlo no sea lo más fácil. Muchas personas buscan conocer la voluntad de Dios, pero muy pocas están dispuestas a practicarla. Quieren que Dios les revele el siguiente paso mientras todavía siguen ignorando el anterior. Piden dirección, pero no obedecen. Piden sabiduría, pero siguen actuando con impulsividad. Piden paz, pero continúan alimentando conflictos. Piden bendición, pero no quieren cambiar los hábitos que los mantienen estancados. La obediencia no es una muestra de debilidad, es una muestra de confianza. Cuando un agricultor coloca una semilla bajo la tierra parece que la está perdiendo. Sin embargo, sabe que esa semilla tiene un propósito, confía en un proceso que todavía no puede ver. Así funciona la vida espiritual.
Habrá momentos en los que Dios te pedirá paciencia cuando quieras correr. Habrá momentos en los que te pedirá perdonar cuando quieras vengarte. Habrá momentos en los que te pedirá esperar cuando quieras controlar el resultado. Y es precisamente ahí donde se construye el carácter, porque cualquiera puede tener fe cuando todo sale bien. La verdadera fe aparece cuando las circunstancias no coinciden con tus deseos, pero aún así decides seguir caminando. Existe una gran diferencia entre creer en Dios y confiar en Dios. Muchos creen que Dios existe, pero confiar significa seguir adelante aunque todavía no entiendas el camino. Confiar significa hacer lo correcto aunque nadie te felicite. Confiar significa mantener la integridad aunque parezca que los deshonestos avanzan más rápido. El mundo moderno te enseña que el éxito consiste en llegar primero. Dios muchas veces te enseña que el verdadero éxito consiste en llegar siendo la misma persona íntegra que salió de casa. No vale la pena conquistar posiciones si para lograrlas tienes que perder tus principios. No vale la pena ganar dinero si pierdes tu tranquilidad. No vale la pena obtener reconocimiento si olvidas quién eres cuando nadie está mirando. Por eso, antes de comenzar tus actividades, toma la decisión de representar a Dios en cada lugar al que vayas. Si trabajas, trabaja con excelencia. Si estudias, estudia con disciplina. Si diriges una familia, ama con paciencia. Si tienes autoridad sobre otras personas, úsala con humildad, no porque el mundo lo merezca, sino porque tu comportamiento habla de la fe que llevas dentro. Hay una frase muy sencilla pero profundamente verdadera. La gente puede no leer la Biblia, pero leerá tu vida. Tus hijos observarán cómo enfrentas los problemas. Tus amigos observarán cómo reaccionas ante las críticas. Tus compañeros de trabajo observarán cómo actúas cuando tienes poder. Y en esos pequeños momentos cotidianos es donde realmente se refleja lo que hay en el corazón. Muchas personas esperan hacer algo extraordinario para Dios, mientras descuidan las pequeñas oportunidades que tienen todos los días. Ser honesto cuando nadie te vigila. Cumplir una promesa. Pedir perdón cuando te equivocas. Guardar silencio en lugar de herir con palabras. Ayudar sin esperar una recompensa. Ser agradecido incluso en los días difíciles. Esas acciones parecen pequeñas, pero son los ladrillos con los que se construye una vida grande. Y quiero que entiendas algo que puede cambiar tu manera de ver cada amanecer. Dios no necesita que seas perfecto, necesita que seas constante. La perfección muchas veces se convierte en una excusa. Hay quienes dicen: cuando tenga más tiempo buscaré a Dios, cuando mi vida esté en orden buscaré a Dios, cuando deje mis errores buscaré a Dios. Pero la realidad es diferente. Es Dios quien te ayuda a ordenar tu vida. Es Dios quien fortalece tu voluntad. Es Dios quien te acompaña mientras cambias. No tienes que esperar a convertirte en una persona extraordinaria para comenzar estos hábitos. Debes comenzar estos hábitos para convertirte en una mejor persona. Quizá hoy pienses que son acciones demasiado simples. Agradecer, guardar silencio, leer la palabra, orar, vivir con orden, servir a los demás, obedecer a Dios. Sin embargo, las grandes puertas giran sobre pequeños goznes. Las enormes montañas se forman por millones de pequeñas partículas. Los árboles más fuertes comenzaron siendo una semilla casi invisible. La vida también funciona así. Un día de gratitud parece poco. Una oración parece poco. Un acto de bondad parece poco. Pero cuando esas acciones se repiten durante meses y años, forman un carácter capaz de enfrentar cualquier dificultad. Tal vez has estado esperando que Dios cambie tu destino de un momento a otro, pero quizá Él quiere empezar cambiando tus mañanas, porque quien conquista sus mañanas muchas veces termina conquistando su vida. El primer pensamiento del día influye en el segundo. El segundo influye en tus decisiones. Tus decisiones crean hábitos. Tus hábitos forman tu carácter. Y tu carácter termina definiendo el rumbo de tu futuro. Por eso no entregues las primeras horas de tu vida al miedo. No se las entregues a la ansiedad. No se las entregues a la comparación. No se las entregues a las noticias que apagan tu esperanza. Entrégaselas a Dios. Haz que el cielo sea tu primera conversación y no tu último recurso. Permite que tu corazón encuentre dirección antes de que el ruido del mundo quiera dirigir tus pasos. Y cuando lleguen los problemas, porque llegarán, cuando aparezcan las pérdidas, porque forman parte de la vida, cuando las respuestas tarden más de lo que esperabas, recordarás que no estás caminando solo. Cada mañana será una declaración silenciosa de fe. Una manera de decirle a Dios: no sé todo lo que ocurrirá hoy, pero confío en que tú irás delante de mí. Y esa confianza cambiará
tu manera de trabajar, de amar, de luchar y de vivir. Porque el objetivo de estos 7 hábitos no es que tengas una rutina religiosa. El objetivo es que construyas una relación real con Dios. Una relación que no dependa de las emociones. Una relación que no aparezca solamente en los momentos difíciles. Una relación que se fortalezca cada amanecer hasta convertirse en el fundamento de toda tu vida. Hoy tienes una nueva oportunidad, no mañana, no cuando todo sea perfecto. Hoy, mañana, cuando abras los ojos, recuerda que Dios ya te regaló el primer milagro del día, una nueva oportunidad para comenzar. Agradarlo no depende de hacer cosas imposibles. Muchas veces depende de ser fiel en las cosas sencillas que otros pasan por alto. Y ahora quiero dejarte una decisión. No escuches estas palabras y continúes viviendo de la misma manera. Elige al menos uno de estos 7 hábitos y practícalo desde el próximo amanecer. Después añade otro y luego otro más, hasta que tu vida ya no sea guiada por la improvisación, sino por principios que fortalezcan tu espíritu, porque una mañana con Dios puede cambiar un día. Un día con Dios puede cambiar una vida. Y una vida entregada a Dios puede convertirse en la respuesta, la inspiración y el ejemplo que muchas otras personas estaban esperando encontrar. ¿Qué pasaría si descubrieras que el mayor obstáculo entre la vida que tienes y la vida que anhelas no es la falta de dinero, ni la falta de oportunidades, ni siquiera las personas que te han decepcionado? ¿Qué pasaría si entendieras que la diferencia está en el lugar que Dios ocupa dentro de ti? Porque muchas personas quieren las bendiciones de Dios, pero muy pocas están dispuestas a darle el primer lugar. Quieren su protección, pero no su dirección. Quieren sus promesas, pero no su voluntad. Quieren que Dios los acompañe en sus planes, cuando en realidad fueron llamados a caminar dentro de los planes de Dios. Tú puedes esforzarte durante años intentando abrir puertas por tu propia cuenta. Puedes desgastarte luchando por alcanzar metas, tratando de demostrarle al mundo tu valor, buscando aprobación, reconocimiento y éxito. Pero existe una realidad que transforma por completo el rumbo de una vida. Cuando Dios ocupa el primer lugar, las prioridades cambian, las decisiones cambian y el destino comienza a alinearse con un propósito mucho más grande que cualquier ambición personal. Muchos creen que poner a Dios primero significa únicamente asistir a una iglesia o pronunciar algunas oraciones durante el día. Sin embargo, poner a Dios primero es algo mucho más profundo. Es permitir que Él tenga autoridad sobre tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, tus sueños y tus acciones. Es decidir que su voluntad tendrá más peso que tus impulsos. Es reconocer que su sabiduría está por encima de tu experiencia y que sus caminos alcanzan lugares donde tu lógica jamás podría llegar. Observa la vida de las personas que viven únicamente para sí mismas. Corren sin descanso, persiguen metas constantemente, alcanzan objetivos importantes, obtienen reconocimiento, consiguen dinero, pero muchas veces, cuando llegan a la cima, descubren que siguen vacías, porque el éxito sin propósito termina convirtiéndose en una carga. Puedes tener una agenda llena y un corazón vacío al mismo tiempo. Puedes acumular logros y aún así sentir que algo esencial falta dentro de ti. Cuando Dios ocupa el primer lugar, sucede algo extraordinario. Comienzas a comprender que tu valor no depende de tus resultados. Ya no necesitas demostrarle al mundo quién eres porque sabes quién eres delante de Dios. Y cuando una persona entiende eso, deja de vivir desesperada, deja de compararse, deja de competir constantemente, deja de perseguir la validación de otros. Empieza a caminar con una seguridad que no nace de sus capacidades, sino de su identidad. Tal vez durante años has pensado que debes resolverlo todo por tu cuenta. Tal vez creciste creyendo que depender de Dios era una señal de debilidad, pero la realidad es exactamente la contraria. La verdadera fortaleza aparece cuando reconoces que no tienes el control absoluto de todo. El ser humano se vuelve más fuerte cuando entiende sus límites y deposita su confianza en aquel que no tiene límites. Cada vez que colocas a Dios en segundo lugar, algo ocupa el primer puesto. A veces es el dinero, otras veces es el orgullo, en ocasiones son las relaciones, también puede ser el miedo. Y cuando cualquiera de esas cosas gobierna tu vida, comienzas a tomar decisiones desde la ansiedad, la presión o la necesidad. Pero cuando Dios ocupa el centro, las decisiones nacen desde la paz y la convicción. Piensa por un momento en cuántos errores podrías haber evitado si hubieras consultado a Dios antes de actuar. ¿Cuántas heridas habrías evitado?
¿cuántas relaciones tóxicas no habrían entrado en tu vida? ¿Cuántas oportunidades falsas habrías identificado antes de perder tiempo y energía? No porque Dios quiera controlar cada detalle de tu existencia, sino porque ve aquello que tú todavía no puedes ver. Uno de los mayores problemas de esta generación es la prisa. Todos quieren resultados inmediatos, todos quieren avanzar rápido, todos quieren llegar antes que los demás. Pero Dios trabaja de una manera diferente. Él está más interesado en la persona que te estás convirtiendo que en la velocidad con la que alcanzas tus metas. Mientras tú te enfocas en llegar, Dios se enfoca en prepararte. Por eso muchas veces sientes que algunas puertas permanecen cerradas. No porque Dios te haya olvidado, no porque no seas capaz, no porque tu sueño sea incorrecto. En muchas ocasiones la puerta permanece cerrada porque todavía no estás listo para sostener lo que hay detrás de ella. Y Dios, que conoce tu futuro mejor que tú mismo, entiende cuándo acelerar el proceso y cuándo protegerte mediante una espera. La disciplina juega un papel fundamental en este camino, porque poner a Dios primero no es una emoción, es una decisión diaria. Es buscarlo cuando tienes ganas y también cuando no las tienes. Es mantener principios incluso cuando nadie te está observando. Es actuar correctamente cuando sería más fácil tomar atajos. La fe verdadera se demuestra en las acciones cotidianas mucho más que en las palabras. Ahí es donde muchas personas se equivocan. Creen que la fe consiste únicamente en esperar milagros, pero Dios también honra la responsabilidad, honra el esfuerzo, honra la constancia, honra la integridad. Cuando decides ponerlo en primer lugar, no te vuelves pasivo, te vuelves más comprometido. Porque entiendes que cada talento que recibiste debe ser desarrollado, cada oportunidad debe ser aprovechada y cada día representa una responsabilidad delante de Dios. Cuando Dios está primero, tu trabajo cambia de significado. Ya no trabajas solamente para ganar dinero, trabajas para servir, para crecer, para aportar valor. Cuando Dios está primero, tus relaciones cambian de significado. Ya no buscas personas que llenen vacíos emocionales. Buscas construir vínculos sanos basados en principios. Cuando Dios está primero, incluso los problemas cambian de significado. Ya no los ves únicamente como obstáculos. Empiezas a reconocer que muchas veces son herramientas que fortalecen tu carácter. Y aquí aparece una verdad que puede transformar completamente tu vida. El destino de una persona no se destruye por falta de talento. Muchas veces se desvía por falta de prioridades correctas. Existen personas increíblemente inteligentes que terminan perdiéndose porque colocaron el éxito por encima de Dios. Existen personas con grandes capacidades que terminan vacías porque pusieron su ego por encima de sus principios. En cambio, cuando Dios ocupa el primer lugar, algo comienza a ordenarse dentro de ti. Tu mente encuentra dirección, tu corazón encuentra propósito, tus decisiones encuentran coherencia. Y aunque los desafíos no desaparecen, dejas de enfrentarlos solo. Porque la diferencia no está en la ausencia de problemas, la diferencia está en quién camina contigo mientras los atraviesas. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, no significa que los problemas desaparezcan. No significa que nunca enfrentarás dificultades, pérdidas o momentos de incertidumbre. Significa que incluso en medio de las tormentas existe una dirección que permanece firme, porque la paz que viene de Dios no depende de las circunstancias, depende de la confianza. Muchas personas viven agotadas porque intentan controlar aquello que está fuera de sus manos. Se preocupan por el futuro, por la opinión de los demás, por situaciones que todavía no han ocurrido. Gastan energía imaginando escenarios negativos y luchando contra batallas que existen únicamente en su mente. Mientras tanto, dejan escapar el presente, que es el único lugar donde realmente pueden actuar. Cuando decides poner a Dios primero, aprendes una lección poderosa. No necesitas cargar pesos que no te corresponden. Tu responsabilidad es actuar con excelencia, hacer lo correcto, mantener la fe y seguir avanzando. El resultado final no siempre depende de ti. Hay circunstancias que están más allá de tu capacidad y reconocerlo no es rendirse, es comprender tu lugar y confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando no puedes verlo. A veces te preguntas por qué ciertos planes no funcionaron, te esfuerzas, das lo mejor de ti y aún así las cosas no salen como esperabas. Entonces aparece la frustración, aparece la duda, aparece la sensación de que estás perdiendo el tiempo. Sin embargo, con el paso de los años descubres algo sorprendente.
Muchas de las puertas que no se abrieron eran precisamente las que podían haberte alejado de tu propósito. Hay rechazos que en realidad son protección, hay retrasos que en realidad son preparación, hay finales que en realidad son nuevos comienzos disfrazados. Pero para entender eso necesitas perspectiva. Y la perspectiva llega cuando Dios ocupa el centro de tu vida. Porque cuando solo observas el presente, juzgas todo por lo que sientes. En cambio, cuando confías en Dios, aprendes a mirar más allá de lo inmediato. Uno de los errores más comunes es pensar que el destino se construye únicamente a través de grandes decisiones. La realidad es diferente. Tu destino se construye principalmente mediante pequeñas decisiones repetidas durante años. La forma en que administras tu tiempo, la manera en que reaccionas ante las críticas, los hábitos que desarrollas cada día, las conversaciones que permites entrar en tu mente, los pensamientos que alimentas constantemente. Nadie destruye su futuro de un día para otro. Primero abandona la disciplina, después descuida los principios, luego justifica pequeñas acciones incorrectas. Finalmente, las consecuencias aparecen. Lo mismo ocurre en sentido contrario. Nadie alcanza un propósito extraordinario de la noche a la mañana. Primero fortalece su carácter, después desarrolla disciplina, luego aprende a ser fiel en lo pequeño. Con el tiempo, esa acumulación de decisiones correctas produce resultados extraordinarios. Por eso poner a Dios primero tiene un impacto tan profundo, porque Dios no trabaja solamente en tus resultados, trabaja en tu carácter. Y tu carácter determina hasta dónde podrás llegar sin destruirte en el proceso. Muchas personas desean recibir grandes bendiciones, pero pocas desean atravesar los procesos que las preparan para administrarlas. Quieren éxito sin disciplina, quieren crecimiento sin sacrificio, quieren resultados sin transformación. Sin embargo, Dios sabe que una bendición entregada antes de tiempo puede convertirse en una carga. Imagínate entregarle un vehículo de alta velocidad a alguien que nunca aprendió a conducir. El problema no es el vehículo, el problema es la preparación. De la misma manera, muchas veces Dios está más enfocado en prepararte que en apresurarse a darte aquello que estás pidiendo. Por eso hay temporadas donde parece que nada avanza. Temporadas donde trabajas y no ves resultados inmediatos. Temporadas donde oras y no recibes respuestas rápidas. Temporadas donde sientes que otros avanzan mientras tú permaneces en el mismo lugar. Es precisamente en esos momentos donde se revela la profundidad de tu fe, porque cualquiera puede confiar cuando todo sale bien, cualquiera puede creer cuando las puertas se abren fácilmente, cualquiera puede mantenerse motivado cuando llegan los aplausos. Pero la verdadera confianza aparece cuando sigues caminando incluso sin evidencia inmediata. Y aquí existe una diferencia fundamental entre vivir guiado por emociones o vivir guiado por principios. Las emociones cambian constantemente. Un día te sientes fuerte, al siguiente te sientes débil. Un día te sientes motivado, al siguiente no tienes ganas de continuar. Si construyes tu vida sobre emociones, vivirás avanzando y retrocediendo continuamente. Los principios funcionan de manera diferente. Cuando Dios ocupa el primer lugar, aprendes a actuar basado en convicciones y no únicamente en sentimientos. Sigues siendo disciplinado aunque no tengas ganas. Sigues siendo honesto aunque nadie te observe. Sigues esforzándote aunque todavía no veas resultados. Sigues creyendo aunque el camino parezca difícil. Esa clase de consistencia es la que transforma destinos. Muchas personas esperan sentir confianza para actuar, pero la confianza no aparece antes de la acción. La confianza se construye mediante la acción repetida. Cada vez que obedeces un principio correcto, tu carácter se fortalece. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, te vuelves más fuerte. Cada vez que decides confiar en Dios, en lugar de ceder al miedo, desarrollas una fe más sólida. Y el miedo es precisamente uno de los mayores enemigos del destino. El miedo te convence de permanecer donde estás, te hace creer que no eres suficiente, te muestra únicamente los riesgos y oculta las oportunidades, te hace pensar en todo lo que podría salir mal. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, descubres que el valor no consiste en la ausencia de miedo, consiste en avanzar a pesar de él. Las personas que cumplen su propósito no son aquellas que nunca sintieron temor, son aquellas que decidieron caminar aun cuando sentían incertidumbre. Tú también enfrentarás momentos así. Habrá decisiones difíciles, habrá temporadas de duda, habrá situaciones que desafiarán tu confianza. Pero cada vez que eliges poner a Dios por encima de tus temores,
das un paso más cerca del destino para el cual fuiste creado. Porque el propósito de Dios para tu vida no depende únicamente de tus talentos, depende de tu disposición para confiar cuando no entiendes todo el panorama. Y cuanto más aprendes a confiar, más descubres algo extraordinario. Muchas de las limitaciones que parecían externas en realidad estaban dentro de ti. No eran las circunstancias las que te detenían. Era la duda, era la falta de fe, era el miedo al fracaso, era la necesidad constante de aprobación, era la creencia equivocada de que debías hacerlo todo por tus propias fuerzas. Cuando esas cadenas comienzan a romperse, tu perspectiva cambia. Empiezas a caminar con mayor seguridad, empiezas a actuar con mayor determinación, empiezas a entender que Dios no te llamó a vivir paralizado por la incertidumbre, sino impulsado por el propósito. Y cuando una persona descubre su propósito y coloca a Dios en el centro de cada decisión, se vuelve extremadamente difícil detenerla. No porque sea más inteligente que los demás, no porque tenga más recursos, no porque tenga una vida perfecta, sino porque ahora avanza con una dirección que no depende de las circunstancias. Existe una diferencia enorme entre tener metas y tener propósito. Las metas pueden cambiar con el tiempo, el propósito permanece. Las metas son objetivos que deseas alcanzar. El propósito es la razón por la que existes. Y cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, comienzas a descubrir que fuiste creado para algo mucho más grande que simplemente sobrevivir, acumular bienes o perseguir reconocimiento. Muchas personas pasan años corriendo detrás de objetivos que una vez alcanzados no producen la satisfacción que esperaban, obtienen aquello que tanto deseaban y aún así sienten un vacío difícil de explicar. Esto ocurre porque ninguna meta puede reemplazar el propósito para el cual Dios te creó. Cuando entiendes esto, dejas de vivir únicamente reaccionando a las circunstancias. Comienzas a vivir con intención. Cada día adquiere significado. Cada esfuerzo tiene dirección. Incluso los desafíos más difíciles dejan de parecer obstáculos sin sentido y empiezan a convertirse en parte del proceso que está formando a la persona que necesitas llegar a ser, porque Dios no desperdicia nada. No desperdicia tus errores cuando decides aprender de ellos. No desperdicia tus caídas cuando eliges levantarte. No desperdicia tus luchas cuando permites que fortalezcan tu carácter. No desperdicia tus temporadas difíciles cuando las utilizas para acercarte más a Él. Aquello que hoy parece una carga puede convertirse mañana en una de tus mayores fortalezas. Aquello que hoy te duele puede transformarse en una fuente de sabiduría para ayudar a otros. Aquello que hoy no comprendes puede tener un propósito que solo entenderás más adelante. Por eso no debes medir tu vida únicamente por lo que está ocurriendo en este momento. Hay procesos que necesitan tiempo, hay semillas que requieren paciencia, hay transformaciones que suceden lentamente, casi de manera invisible, hasta que un día los resultados se vuelven evidentes para todos. La naturaleza funciona de esa manera. Un árbol fuerte no aparece de la noche a la mañana. Primero desarrolla raíces profundas. Durante mucho tiempo el crecimiento ocurre donde nadie puede verlo. Sin embargo, cuando llegan las tormentas, esas raíces marcan la diferencia. Lo mismo sucede contigo. Si Dios ocupa el primer lugar, Él trabaja primero en las raíces antes que en los frutos. Trabaja en tu carácter antes que en tu reconocimiento. Trabaja en tu integridad antes que en tu éxito. Trabaja en tu corazón antes que en tu posición. Y aunque muchas veces quisieras acelerar el proceso, llegará el día en que agradecerás cada etapa que te preparó para lo que viene. Porque una persona preparada puede sostener oportunidades que destruirían a alguien que no está listo. Hoy el mundo te empuja constantemente a buscar resultados rápidos. Todo parece diseñado para la inmediatez, pero las cosas más valiosas de la vida siguen requiriendo tiempo. La confianza requiere tiempo. La madurez requiere tiempo. El liderazgo requiere tiempo. La sabiduría requiere tiempo. La fe también requiere tiempo. Por eso no te desesperes cuando sientas que avanzas más lento de lo que esperabas. No confundas lentitud con estancamiento. No confundas preparación con fracaso. No confundas espera con abandono. Dios sigue obrando incluso cuando no puedes verlo. Muchas veces quieres respuestas inmediatas, pero Dios está construyendo algo más sólido que una solución temporal. Está formando una versión más fuerte, más sabia y más preparada de ti mismo. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué ocupa realmente el primer lugar en tu vida? No respondas rápidamente.
obsérvalo en tus decisiones, obsérvalo en tus prioridades, obsérvalo en aquello a lo que dedicas tu tiempo, obsérvalo en aquello que controla tus emociones, porque aquello que ocupa el primer lugar termina guiando tu destino. Si el miedo ocupa el primer lugar, el miedo decidirá tus acciones. Si el dinero ocupa el primer lugar, el dinero definirá tus decisiones. Si la aprobación de los demás ocupa el primer lugar, vivirás intentando satisfacer expectativas ajenas. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, tu vida comienza a alinearse con principios que permanecen firmes incluso cuando todo alrededor cambia. Y esa estabilidad tiene un valor inmenso, porque llegarán momentos donde las circunstancias serán inciertas, momentos donde no tendrás todas las respuestas, momentos donde las oportunidades parecerán escasas, momentos donde sentirás la tentación de rendirte. Será precisamente allí donde descubrirás la diferencia entre una fe superficial y una fe auténtica. La fe auténtica no se sostiene porque todo sale bien. La fe auténtica permanece porque sabe en quién ha puesto su confianza. Esa confianza te permite seguir avanzando cuando otros se detienen. Te permite levantarte cuando otros se rinden. Te permite mantener la esperanza cuando otros pierden la perspectiva. Y poco a poco comienzas a comprender algo extraordinario. El destino que Dios tiene para ti no depende únicamente de las circunstancias externas. También depende de quién decides ser cada día. Depende de la disciplina que desarrollas cuando nadie te observa. Depende de la integridad que mantienes cuando sería más fácil tomar atajos. Depende de la humildad con la que aprendes. Depende de la perseverancia con la que continúas avanzando. Depende de la decisión diaria de colocar a Dios por encima de todo lo demás. Porque el éxito verdadero no consiste solamente en llegar lejos. Consiste en llegar lejos sin perder tus principios. Consiste en alcanzar metas sin perder tu propósito. Consiste en crecer sin olvidar quién te dio la capacidad para hacerlo. Y cuando entiendes esto, dejas de perseguir una vida centrada únicamente en tus propios deseos y comienzas a construir una vida alineada con algo mucho más grande. Entonces ocurre algo poderoso. Ya no vives reaccionando al mundo. Empiezas a influir en él. Ya no dependes de las circunstancias para mantener tu paz. Tu paz nace de una fuente más profunda. Ya no permites que los obstáculos definan tus límites. Comprendes que cada desafío puede convertirse en una oportunidad para crecer. Y aunque sigan existiendo dificultades, ahora sabes que no caminas solo. Sabes que hay una dirección. Sabes que existe un propósito. Sabes que cada paso tiene sentido cuando Dios guía tu camino. Por eso hoy tienes una decisión que tomar. No mañana, no cuando las cosas mejoren, no cuando tengas más tiempo. Hoy decide quién ocupará el primer lugar en tu vida. Decide qué principios gobernarán tus decisiones. Decide si seguirás dependiendo únicamente de tus fuerzas o si comenzarás a confiar en aquel que conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tus prioridades cambian, tu mentalidad cambia, tus hábitos cambian, tus decisiones cambian. Y cuando esas cosas cambian, tu destino también cambia. Así que deja de mirar lo que te falta. Deja de enfocarte en lo que salió mal. Deja de permitir que el miedo dirija tu camino. Levántate con determinación. Ora con convicción. Actúa con disciplina. Camina con fe y permite que Dios ocupe el lugar que le corresponde. Porque cuando Dios es primero, ningún obstáculo es más grande que tu propósito, ninguna dificultad es más fuerte que tu fe y ninguna circunstancia tiene el poder de detener el destino que Él ha preparado para tu vida. Hoy es el día para dar ese paso. Hoy es el día para poner a Dios primero. Y cuando lo hagas, descubrirás que lo que parecía imposible comienza a abrirse delante de ti de maneras que nunca imaginaste. Hay una pregunta que probablemente te has hecho más veces de las que puedes recordar. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Es la pregunta que aparece cuando haces todo lo posible y aún así las puertas se cierran. Es la pregunta que nace cuando entregas amor y recibes indiferencia, cuando construyes un sueño durante años y lo ves derrumbarse en cuestión de días, cuando oras esperando una respuesta y el silencio parece ser la única contestación. En esos momentos tu mente busca explicaciones, intenta encontrar culpables, quiere entender lo que parece injusto, pero existe una verdad que puede cambiar completamente tu manera de ver la vida. Dios no se equivoca.
Aunque no entiendas el proceso, aunque no puedas ver el final del camino, aunque hoy te parezca imposible encontrar sentido a lo que estás viviendo, Dios sigue teniendo el control. Y cuando Dios tiene el control, nada ocurre por accidente. Tú has sido enseñado a valorar únicamente aquello que entiendes. Si algo tiene lógica para ti, lo aceptas. Si puedes explicarlo, te sientes tranquilo. Pero la fe funciona de una manera diferente. La fe comienza precisamente donde termina tu capacidad de comprender. Si pudieras entender todos los caminos de Dios, no necesitarías confiar en Él. Si pudieras ver cada paso del futuro, no necesitarías caminar por fe. Sin embargo, Dios no te muestra el mapa completo, te muestra solamente el siguiente paso. Y muchas veces ese paso parece insuficiente, pequeño o incluso contradictorio con aquello que estás esperando. Pero es justamente ahí donde se construye tu carácter. Piensa por un momento en todas las situaciones de tu vida que en algún momento consideraste un fracaso. Aquella oportunidad que perdiste, aquella persona que se fue, aquella puerta que nunca se abrió, aquella meta que parecía tan cerca y terminó escapándose de tus manos. En el instante en que ocurrieron, probablemente sentiste frustración, tristeza o incluso enojo. Pensaste que Dios se había olvidado de ti. Pensaste que tus oraciones no estaban siendo escuchadas. Pensaste que habías sido abandonado. Sin embargo, cuando pasó el tiempo, descubriste algo sorprendente. Muchas de esas cosas que no sucedieron terminaron protegiéndote. Muchas de esas pérdidas evitaron problemas mayores. Muchas de esas decepciones te condujeron hacia lugares que jamás habrías conocido si todo hubiera salido según tus planes. La diferencia entre tus planes y los planes de Dios es que tú ves una página. Mientras Dios ve el libro completo, tú observas el momento presente, pero Él contempla toda la historia. Tú juzgas los acontecimientos por el dolor que producen ahora, mientras Él trabaja pensando en el propósito que tendrán mañana. Por eso muchas veces aquello que parece una desgracia termina convirtiéndose en una bendición disfrazada, no porque el sufrimiento sea agradable, no porque el dolor sea fácil, sino porque Dios tiene la capacidad de transformar incluso los momentos más difíciles en herramientas para tu crecimiento. Quizás en este momento estés atravesando una etapa de incertidumbre. Tal vez sientes que nada avanza, que los resultados no llegan, que tus esfuerzos parecen inútiles. Tal vez observas a otras personas prosperar mientras tú sigues luchando con los mismos problemas. Y es precisamente ahí donde debes recordar algo fundamental. La velocidad no determina el propósito. Vivimos en una época donde todos quieren resultados inmediatos. Si una semilla no da fruto rápido, la consideran inútil. Si un proyecto no funciona de inmediato, lo abandonan. Si una oración no es respondida en el tiempo esperado, dejan de creer. Pero Dios trabaja con procesos, no con impulsos. Observa la naturaleza. Ningún árbol fuerte crece de la noche a la mañana. Las raíces tardan años en profundizarse antes de que las ramas puedan extenderse hacia el cielo. Lo que sucede debajo de la tierra es tan importante como lo que ocurre sobre ella. Sin embargo, la mayoría de las personas solamente valoran lo visible, celebran los frutos, pero ignoran las raíces. Admiran el éxito, pero desconocen el proceso. Y muchas veces tú mismo has caído en ese error. Has querido llegar a la meta sin atravesar el camino. Has querido recibir la recompensa sin aceptar la preparación. Pero Dios sabe que si te entregara ciertas bendiciones antes de tiempo podrían destruirte en lugar de ayudarte. Hay cosas que estás pidiendo que todavía no han llegado porque Dios está trabajando primero en ti, no en las circunstancias, no en los demás, en ti. Porque el mayor milagro no siempre consiste en cambiar tu situación. Muchas veces el mayor milagro consiste en transformarte a ti mientras atraviesas esa situación. Hay personas que reciben exactamente lo que pidieron y aún así continúan vacías. Hay personas que alcanzan el éxito y siguen siendo infelices. Hay personas que consiguen dinero, reconocimiento o poder, pero nunca encuentran paz. Dios no quiere darte solamente algo para tus manos, quiere formar algo dentro de tu corazón. Por eso algunos de los capítulos más difíciles de tu vida han sido también los más importantes. Porque fueron esos momentos los que te obligaron a crecer, fueron esas pruebas las que fortalecieron tu fe, fueron esas noches de incertidumbre las que te enseñaron a depender de Dios de una manera que jamás habrías aprendido en tiempos de comodidad. Cuando todo marcha bien, es fácil hablar de fe. Cuando los recursos abundan, es fácil decir que confías en Dios, pero cuando el camino se oscurece y no tienes respuestas,
entonces descubres la verdadera profundidad de tu confianza. Y aquí aparece una de las lecciones más poderosas que puedes aprender. No todo lo que duele está destinado a destruirte. Algunas cosas duelen porque están transformándote. El hierro necesita fuego para convertirse en una herramienta útil. El oro necesita ser refinado para alcanzar su valor. Y tú también atraviesas procesos que no siempre entiendes, pero que están formando una versión más fuerte, más sabia y más preparada de ti mismo. El problema es que mientras estás dentro del proceso, solamente ves el fuego. No ves el resultado, solamente percibes la dificultad, no alcanzas a contemplar la obra completa que Dios está desarrollando. Por eso no permitas que un capítulo difícil te haga concluir que toda la historia será negativa. No permitas que una temporada complicada te convenza de que Dios ha dejado de actuar. Lo que hoy parece confusión puede convertirse mañana en claridad. Lo que hoy parece pérdida puede convertirse mañana en dirección. Lo que hoy parece una puerta cerrada puede ser la evidencia de que Dios está protegiéndote de un camino equivocado, porque Dios no se equivoca, nunca ha perdido el control, nunca ha improvisado tu destino, nunca ha sido sorprendido por tus circunstancias. Mientras tú intentas entender cada detalle, Dios sigue construyendo un propósito mucho más grande de lo que puedes imaginar. La mayoría de las personas cree que confiar en Dios es fácil cuando todo está funcionando, pero la verdadera confianza aparece cuando no tienes explicaciones, cuando los planes cambian sin previo aviso, cuando las respuestas no llegan, cuando el camino que imaginabas desaparece delante de tus ojos. Ahí es donde se revela el nivel real de tu fe, porque confiar no significa entenderlo todo. Confiar significa seguir avanzando aun cuando no lo entiendes todo. Muchas veces has pensado que Dios te abandonó porque no respondió una oración de la manera que esperabas. Has interpretado el silencio como ausencia. Has confundido la espera con rechazo. Pero Dios no trabaja bajo la lógica humana. Tú mides el tiempo en días, semanas o años. Dios trabaja con una perspectiva eterna. Lo que para ti parece una demora, para Él puede ser preparación. Lo que para ti parece un obstáculo, para Él puede ser protección. Lo que para ti parece un final, para Él puede ser un nuevo comienzo. Piensa en cuántas veces insististe en algo que creías indispensable para tu felicidad. Estabas convencido de que si obtenías eso, tu vida mejoraría inmediatamente. Tal vez era una relación, tal vez era un trabajo, tal vez era una oportunidad económica, tal vez era un proyecto personal. Lo deseaste con todas tus fuerzas, oraste por ello, lo perseguiste durante meses o incluso años, pero no ocurrió. Y en ese momento sentiste frustración porque pensabas que Dios te estaba quitando algo bueno. Sin embargo, con el paso del tiempo descubriste que aquello que tanto querías no era tan perfecto como imaginabas. La realidad es que muchas veces sufres más por las expectativas que por los hechos. Construyes escenarios en tu mente y te enamoras de ellos. Diseñas planes tan detallados que cuando algo cambia sientes que todo se derrumba. Pero Dios no está comprometido con tus expectativas, está comprometido con tu propósito. Y hay una enorme diferencia entre ambas cosas. Tus expectativas nacen de lo que deseas. Tu propósito nace de lo que necesitas convertirte. Por eso existen puertas que jamás se abrirán, por más que las empujes. No porque seas incapaz, no porque Dios quiera castigarte, sino porque detrás de algunas puertas no está tu destino, está tu distracción. Hay caminos que parecen atractivos, pero terminan alejándote de aquello para lo cual fuiste creado. Y cuando Dios cierra ciertos accesos, no siempre está quitándote algo, muchas veces está guiándote hacia algo mejor. El problema es que tú quieres entenderlo inmediatamente, quieres explicaciones rápidas para procesos profundos, quieres respuestas instantáneas para situaciones que requieren transformación. Pero el crecimiento verdadero nunca ocurre de manera superficial. Las raíces profundas toman tiempo, los cambios reales toman tiempo, la madurez espiritual toma tiempo. Y Dios está mucho más interesado en desarrollar tu carácter que en satisfacer tu impaciencia. Hay personas que abandonan sus sueños demasiado pronto porque interpretan las dificultades como señales de derrota. En cuanto aparece el primer problema, concluyen que ese camino no era para ellas. En cuanto enfrentan la primera decepción, deciden rendirse. Pero las pruebas no siempre significan que estás fuera del propósito de Dios. Muchas veces significan exactamente lo contrario. Las pruebas pueden ser la evidencia de que estás siendo preparado para algo mayor. Cuando observas la vida de las personas que han dejado una huella positiva en el mundo, encuentras un patrón constante. Ninguna llegó a su destino sin atravesar desafíos.
Ninguna desarrolló fortaleza viviendo únicamente en comodidad. Ninguna construyó una fe sólida evitando todas las tormentas. La resistencia nace cuando decides continuar incluso en medio de la dificultad. La perseverancia aparece cuando eliges avanzar aunque todavía no veas resultados. Y aquí existe una enseñanza que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Dios utiliza aquello que tú consideras un problema como parte de la solución. Lo que hoy te está incomodando puede estar desarrollando capacidades que necesitarás mañana. Lo que hoy te está frustrando puede estar enseñándote lecciones que ningún libro podría enseñarte. Lo que hoy parece un obstáculo puede convertirse en la herramienta que te permite ayudar a otras personas en el futuro. Porque el propósito de Dios no termina en ti. Muchas veces las experiencias que atraviesas tienen un impacto mucho más grande de lo que imaginas. El dolor que superas puede convertirse en esperanza para alguien más. La prueba que enfrentas puede transformarse en una enseñanza para otros. La fe que desarrollas en medio de la dificultad puede inspirar a personas que están luchando con desafíos similares. Dios no desperdicia ninguna experiencia, nada queda fuera de su plan cuando decides poner tu vida en sus manos. Por eso es tan importante que no permitas que las circunstancias definan tu identidad. Tú no eres tu fracaso, tú no eres tu error, tú no eres la opinión negativa de otras personas. Tú no eres la suma de tus decepciones. Eres mucho más que los momentos difíciles que has atravesado. Sin embargo, cuando permaneces demasiado tiempo observando tus problemas, terminas creyendo que ellos representan toda tu realidad. Dios ve algo diferente. Mientras tú observas tus limitaciones, Él observa tu potencial. Mientras tú te enfocas en lo que perdiste, Él contempla lo que todavía puede construir contigo. Mientras tú lloras por las puertas cerradas, Él ya está trabajando en caminos que aún no puedes ver. Y esa es una de las razones por las cuales la fe es tan poderosa. La fe te permite caminar hacia adelante antes de que las evidencias aparezcan. Te permite continuar cuando otros se detienen. Te permite mantener la esperanza cuando las circunstancias parecen contradictorias. No significa ignorar el dolor. No significa fingir que todo está bien. Significa comprender que tu realidad actual no tiene la última palabra. Significa entender que Dios sigue obrando incluso cuando no puedes percibirlo. Significa recordar que las temporadas difíciles son temporales, pero las lecciones que dejan pueden acompañarte durante toda la vida. Quizás hoy estás atravesando una etapa que no tiene sentido para ti. Tal vez estás haciendo preguntas que todavía no tienen respuesta. Tal vez sientes que estás caminando en medio de una niebla donde no logras distinguir el siguiente paso, pero incluso en esos momentos Dios continúa guiándote. Aunque no veas su mano, Él sigue presente. Aunque no escuches respuestas inmediatas, Él sigue trabajando. Aunque el proceso parezca lento, Él sigue cumpliendo su propósito. Y llegará un día en que mirarás hacia atrás y comprenderás cosas que hoy parecen imposibles de entender. Descubrirás que muchas de las piezas que parecían desconectadas siempre formaron parte del mismo diseño. Entenderás que algunas pérdidas te estaban protegiendo. Comprenderás que ciertas esperas te estaban fortaleciendo. Reconocerás que algunas decepciones te estaban redirigiendo hacia algo mejor. Entonces descubrirás que Dios nunca se equivocó, ni una sola vez, ni en los momentos de abundancia, ni en los tiempos de escasez, ni cuando celebrabas victorias, ni cuando enfrentabas derrotas. Su propósito siempre estuvo avanzando, incluso cuando tú no podías verlo. Y cuando comprendas esa verdad, comenzarás a vivir con una confianza diferente, una confianza que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios sigue escribiendo una historia mucho más grande de lo que alcanzas a imaginar. Y aquí es donde muchas personas se detienen. Llegan hasta el punto de reconocer que Dios tiene un propósito, pero continúan viviendo como si todo dependiera exclusivamente de sus propias fuerzas. Quieren confiar en Dios, pero siguen intentando controlar cada detalle. Quieren tener fe, pero solamente cuando pueden ver el resultado por adelantado. Quieren caminar con Dios, pero sin atravesar caminos inciertos. Sin embargo, la fe verdadera no consiste en controlar el futuro, consiste en confiar en aquel que ya conoce el futuro. Tú no fuiste creado para cargar el peso de todo lo que ocurrirá mañana. No fuiste diseñado para vivir atrapado en la ansiedad de lo que podría pasar. No puedes cambiar el pasado y tampoco puedes controlar completamente el futuro. Lo único que tienes es este momento, este día, esta oportunidad. Y cuando entiendes eso, comienzas a vivir con mayor libertad,
porque dejas de gastar energía intentando resolver problemas que todavía no existen y empiezas a enfocarte en aquello que sí puedes hacer hoy. Muchas veces el sufrimiento se multiplica porque peleas batallas imaginarias. Tu mente viaja constantemente hacia escenarios negativos. Te preocupas por situaciones que nunca suceden. Construyes temores alrededor de posibilidades que jamás se convierten en realidad. Y mientras haces eso pierdes la paz del presente. Pero Dios no te llamó a vivir dominado por el miedo. Te llamó a vivir guiado por la confianza. La confianza no elimina los desafíos. La confianza cambia tu manera de enfrentarlos. Cuando sabes que Dios tiene el control, las dificultades dejan de parecer castigos y comienzan a convertirse en oportunidades de crecimiento. Cuando sabes que Dios tiene un propósito, los retrasos dejan de parecer pérdidas de tiempo y comienzan a verse como etapas de preparación. Cuando sabes que Dios no se equivoca, incluso las experiencias dolorosas adquieren un significado diferente. Eso no significa que todo será fácil. Habrá momentos donde volverás a sentir dudas. Habrá días donde las preguntas regresarán. Habrá temporadas donde querrás rendirte, porque eres humano. Pero la diferencia está en que ahora sabrás dónde encontrar dirección. No correrás desesperadamente detrás de cada solución temporal. No buscarás respuestas en cualquier lugar. Aprenderás a permanecer firme incluso cuando las emociones cambien. Porque las emociones cambian, los sentimientos cambian, las circunstancias cambian, las personas cambian. Pero Dios permanece. Y cuando tu vida está construida sobre algo permanente, puedes atravesar temporadas inestables sin derrumbarte. Esa es la razón por la cual algunas personas conservan la paz en medio de situaciones que destruirían a otros. No es porque tengan menos problemas, no es porque sus vidas sean perfectas, es porque han aprendido a confiar en algo más grande que sus circunstancias. Quizás hoy todavía no entiendes por qué ocurrió aquella pérdida. Quizás sigues preguntándote por qué esa puerta se cerró. Quizás continúas buscando una explicación para una etapa difícil que marcó tu vida. Y es posible que algunas respuestas nunca lleguen de la manera que esperas. Pero incluso cuando no entiendes el por qué, puedes confiar en el quién. Puedes confiar en el carácter de Dios. Puedes confiar en su sabiduría. Puedes confiar en que Él ve lo que tú no ves. A veces quieres que Dios te muestre todo el camino antes de dar el primer paso. Pero Dios normalmente actúa de otra manera. Te muestra lo suficiente para avanzar, después te pide confianza, luego te muestra un poco más y nuevamente te pide confianza. Así funciona el crecimiento espiritual, paso a paso, día tras día, decisión tras decisión. Y cuando comienzas a mirar tu vida desde esa perspectiva, algo cambia dentro de ti. Dejas de preguntar constantemente, ¿por qué me está pasando esto? Y empiezas a preguntar, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Esa pequeña diferencia transforma completamente tu actitud, porque una pregunta te convierte en víctima de las circunstancias, la otra te convierte en aprendiz del propósito. Entonces descubres que cada experiencia tiene algo que enseñarte, que cada desafío puede fortalecerte, que cada prueba puede acercarte más a Dios. Descubres que incluso los capítulos que jamás habrías elegido escribir contienen lecciones valiosas y comprendes que Dios no desperdició ninguno de tus esfuerzos, ninguna de tus lágrimas, ninguna de tus luchas. Todo tuvo un significado, todo formó parte de una preparación, todo contribuyó de alguna manera a la persona que estás llegando a ser. Mira tu vida por un momento, piensa en los obstáculos que superaste, piensa en las batallas que parecían imposibles y que hoy forman parte de tu historia. Piensa en las veces que creíste que no podrías continuar y sin embargo aquí estás más fuerte, más sabio, más consciente de la fidelidad de Dios. No llegaste hasta este punto por casualidad, no fue suerte, no fue coincidencia, fue la evidencia de que Dios estuvo contigo incluso cuando no lo percibías. Y si Él te sostuvo en el pasado, también puede sostenerte en el presente. Si te ayudó a atravesar desafíos anteriores, también puede ayudarte con los que enfrentas ahora. Si abrió caminos donde parecía no haber salida, puede volver a hacerlo, porque su capacidad no depende de tus circunstancias. Su poder no disminuye cuando aparecen problemas. Su propósito no se detiene porque surjan obstáculos. Por eso hoy tienes una decisión que tomar. Puedes seguir viviendo atrapado en las preguntas que no tienen respuesta inmediata o puedes comenzar a caminar con la confianza de que Dios sigue guiando tu historia. Puedes continuar enfocándote en aquello que perdiste o puedes abrir los ojos para descubrir aquello que Dios todavía está construyendo. Puedes permanecer paralizado por el miedo o puedes avanzar con fe
La vida cambia cuando entiendes que no necesitas comprenderlo todo para seguir adelante. La vida cambia cuando aceptas que Dios puede estar obrando incluso en medio de la incertidumbre. La vida cambia cuando dejas de luchar por controlar cada detalle y comienzas a confiar en aquel que nunca ha perdido el control. Por eso, la próxima vez que enfrentes una situación que no entiendas, recuerda esta verdad: Dios no se equivoca. Cuando una puerta se cierre, recuerda que Dios no se equivoca. Cuando los planes cambien inesperadamente, recuerda que Dios no se equivoca. Cuando las respuestas tarden en llegar, recuerda que Dios no se equivoca. Cuando el camino parezca confuso, recuerda que Dios no se equivoca. Y si esta reflexión resonó contigo, no la guardes solamente para ti. Toma la decisión de confiar más y preocuparte menos. Decide entregar aquello que has estado intentando controlar. Decide caminar con fe, aun cuando no veas todo el panorama. Y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que su historia todavía no ha terminado, que su proceso tiene sentido y que aunque hoy no lo comprenda, Dios sigue obrando en cada detalle de su vida. Porque al final descubrirás que aquello que parecía un desvío era parte del camino. Aquello que parecía una demora era parte de la preparación. Aquello que parecía una pérdida era parte de la protección. Y aquello que parecía no tener explicación siempre estuvo conectado a un propósito mayor. Dios no se equivoca. Todo pasa por algo y todo tiene su propósito.